con nosotros está el licenciado Roberto Ruiz Díaz. Don Roberto, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a la audiencia de Choc Radio. Denos ahí un pantallazo, un resumen de lo que es esta decisión de la Corte y qué significa, qué impacto tiene. Mira, aquí lo que es importante, más allá de la cuantía que se está condenando al Estado panameño, es el mensaje que se le manda al Ministerio Público con relación a las múltiples investigaciones que ellos realizan, en el cual, abusando del poder, toman decisiones contrarias a derecho que obliga a las partes a tener que recurrir ante la Corte Suprema de Justicia para buscar precisamente justicia. Este caso se refiere a la aprehensión que hubo de una vivienda que era de los padres del señor Fran de Lima, porque la fiscal Zuleika Muro, que era la encargada del caso Odebrecht, este famoso caso, que todavía aún no llegamos a juicio, la misma toma una decisión arbitraria. Única y exclusivamente su sustento era que los señores Fran de Lima Vargas y Nancy de Vargas eran los papás del exministro Fran de Lima. En virtud de eso, ella toma la decisión de apreender la casa, aun cuando antes ya la había allanado, y estas eran dos personas mayores de 70 años. Nosotros recurrimos ante el juzgado nos da la razón, la Fiscalía apela, el Tribunal Superior revierte la decisión y nos correspondió ir a la Corte Suprema mediante acción de amparo, quien concede y establece que no había ninguna vinculación entre el propietario de la finca para que se le aprehendiera. A raíz de este fallo presentamos una acción de resarcimiento de daños y perjuicios ante la Sala Tercera, que es la que se está pronunciando ahora, luego de 2 años de estar en ese pleito, y se condena entonces precisamente al Estado. Y aquí es donde entra nuevamente la figura esa de la responsabilidad civil del funcionario público. El funcionario público tiene que responder por sus actuaciones y no el Estado. Pero aquí, como saben que el Estado es quien responde, los funcionarios toman acciones y decisiones porque saben que a ellos no les va a pasar nada. Porque este caso incluso fue presentado penalmente y el procurador Caraballo prefirió archivar el expediente porque, según él, no había dolo por parte de la fiscal Moore, y ahora nos encontramos con este fallo que condena al Estado. Entonces esas son las contradicciones que hay, porque no puedes tener una decisión jurisdiccional señalando una responsabilidad y en la parte interna de la investigación penal, que le corresponde al propio Ministerio Público, digan que no hubo responsabilidad, y es simplemente taparse entre ellos porque te investiga quien antes era tu subalterno, entonces que ahora es tu jefe. Y de ahí entonces no hay esa objetividad en la investigación. Así que ahora corresponde al Estado panameño desembolsar esta suma de dinero en concepto de daños y perjuicios a la propiedad, porque, como bien señala el fallo, no se logró demostrar el perjuicio a la persona civil, en este caso al señor Fran de Lima Vargas. ¿Por qué se sanciona a el Estado y no a la fiscal directamente, que fue la que ejecutó esta acción, abogado? Precisamente porque esas son una de las distorsiones que tiene el sistema. Antes había una responsabilidad por parte del funcionario y el Estado respondía solidariamente. Con los tiempos fue modificado y es el Estado quien responde por las actuaciones de sus funcionarios. El Estado pudiese repetir la funcionaria de alguna forma, porque es ella quien ocasiona las acciones. De ahí es que reiteramos, o sea, el Ministerio Público tiene que tener cuidado en sus investigaciones a la hora de tomar acciones. Este proceso fue bajo el sistema inquisitivo que le permitía a los fiscales hacer lo que les diera la gana. Y esta fiscal no solo tuvo ese caso conmigo, en donde se ordenó la devolución a la finca, sino con otro cliente dentro de ese expediente que ella ordenó detenerlo cuando ya se había terminado la investigación de Odebrecht. Entonces tuvimos que recurrir a la Corte con un habeas corpus y la Corte se lo dijo, ya el tiempo finalizó. Tú no puedes seguir actuando y mucho menos deteniendo a la persona. Y todas esas irregularidades se tienen que reflejar en algún momento en el expediente cuando vaya a juicio, porque las actuaciones de los fiscales no pueden ser al margen de la ley. No es la primera vez que esta fiscal se ve involucrada en una situación como esta. Además de esta sanción al Estado, ¿cabe algún tipo de sanción a lo interno del Ministerio Público contra la fiscal Zuleika Mora? Bueno, es lo que te explicaba. Yo presenté una acción administrativa interna
eso no llegó a nada. Presentamos una querella penal con el procurador Ulloa, la misma se admitió, ampliamos la querella, se amplió la querella, pero luego de meses de insistir y de incluso pedirle a la sala segunda audiencias de garantía porque no sucedía nada en el expediente, no salieron al final que había que el Ministerio Público consideraba que ella había actuado bien y que no había responsabilidad y por eso archivaba el expediente. Ahora yo tengo que evaluar con mi cliente si él quiere solicitar la reapertura de esa investigación, que yo no le creo que vaya a ir a más porque es la complicidad esta, ¿no? O sea, el Ministerio Público investigándose a ellos mismos y normalmente allí no hay esa objetividad. Hay que crear una figura en la cual se puede investigar un ente afuera, aparte, o la Procuraduría de la Administración, investigar a los fiscales del Ministerio Público y no ser ellos mismos los que se investiguen. Señor Ruiz Díaz, ¿sabemos por qué la fiscal secuestró este bien? ¿Cuál fue el argumento que ella presentó en su momento para secuestrar este bien? Porque era de los papás de Fran de Lima. Solamente. Esa fue la argumentación. Y se le presentó un poder y me rechazó el poder. Me dice, yo no te puedo aceptar el poder porque la sociedad La Vistada no es parte del proceso. Digo, precisamente por eso. Si La Vistada no es parte del proceso, ¿cómo tú vas a prender una propiedad de esa sociedad? Tuvimos que ir nuevamente al juzgado, presentar un incidente de controversia, la decisión, ellos la apelaron, el Tribunal Superior mantuvo la decisión diciéndole, tú tienes que aceptarle el poder a la persona, si le estás afectando un bien. Entonces eran actuaciones arbitrarias, eran actuaciones que iban directamente para someter a las personas que estaban siendo investigadas. Ahí no había otra cosa que simplemente arrodillar a Fran de Lima para que Fran de Lima aceptara responsabilidades que no tenía. Entonces tenemos que ver, es esa parte del Ministerio Público. O sea, tú no puedes llegar y pensar que porque tienes un cargo puedes hacer lo que te da la gana. Y lo peor del caso es que esta señora fue incluso postulada a magistrada de la Corte Suprema por Juan Carlos Varela. O sea, imagínate qué tipo de actuaciones nos íbamos a encontrar en la Corte Suprema de Justicia. Este tipo de situaciones debe cambiar, señor Roberto, y identificar el nuevo gobierno lo que está pasando para hacer estos cambios. Mira, son cambios en la ley, por eso te mantengo, son cambios en la ley. O sea, las actuaciones del Ministerio Público, las actuaciones de sus funcionarios no pueden ser investigadas por el mismo Ministerio Público porque no hay objetividad en la investigación. Son decisiones subjetivas. Pero más allá de eso, es la calidad de los funcionarios. O sea, el funcionario tiene que entender que la persona, aún siendo responsable, tiene derechos. Y esos derechos se tienen que respetar. Hay derechos y obligaciones de las partes. El Ministerio Público tiene la obligación de investigar tanto lo positivo como lo negativo de la persona que ellos están investigando. Y en ese sentido, hacia allá es que debe apuntar un Ministerio Público sano, un Ministerio Público que sea independiente y transparente y que no esté sometido a los dictámenes del gobierno central. Ojalá el próximo gobierno nombre a un procurador que realmente tenga el carácter para hacer las investigaciones, porque de esta administración van a salir muchas responsabilidades. ¿Hay algún sistema interno que evalúe la actuación de los fiscales? Es lo que te planteé, o sea, internamente se presentó la queja administrativa, que era la que tenía que validar y establecer si había sanciones o no. Como es una investigación interna, confidencial, simplemente nos dijeron, no, ya ahí se investigó y listo. Pero nunca supimos qué decisión se había adoptado y lo que sabemos es que ella siguió en el puesto. Entonces, básicamente podemos decir que estamos a merced de una justicia antojadiza. No tanto una justicia antojadiza, sino la parte de la investigación dentro del Ministerio Público. Sino lo que tiene que ver es, el Ministerio Público tiene que tener algún sistema mediante el cual ellos puedan tener una independencia o crear una unidad que investigue las actuaciones de los fiscales. Porque cada actuación de los fiscales, y no solo los fiscales del Ministerio Público, hay muchas instituciones del Estado en donde el funcionario hace lo que le da la gana, perjudica al Estado y él tranquilamente se retira y se va para su casa. Y el Estado es el que termina pagando las consecuencias. Entonces el Estado, que somos todos, de aquí tenemos que sacar un centavito para sacar $50,000. Y no es la primera condena que hay contra el Estado. Ya se han dado varias condenas y antes era difícil probar esto, ahora lo hemos estado logrando, demostrando responsabilidad que tienen que tener los funcionarios en la administración de justicia o bien como la administración del Estado.
Bien, era Roberto Ruiz Díaz, abogado que presentó este recurso precisamente. Señor Ruiz Díaz, gracias por acompañarnos esta mañana en Shock de Opiniones.